Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high. Twinkle, twinkle, little star. Joseph Fritz nació en 1935 en la ciudad austríaca de Einsiedeln y, con menos de 10 años, vio cómo su país aprobaba con más del 95% de los votos de la población adherirse al Tercer Reich nazi. Su padre se marchó hasta la frontera con Rusia para luchar durante la Segunda Guerra Mundial antes de ser apresado por el bando soviético. Al terminar la guerra, la madre de Joseph se volvió más irascible que nunca, maltratando constantemente a su hijo, al que insultaba con mucha frecuencia. Su madre no paraba de recordarle que el único motivo por el que lo había tenido era para demostrarle a su marido que no era estéril. Recuerda también que le prohibía actividades tan comunes entre niños como jugar con compañeros o simplemente tener amigos. A los 15 años, Joseph se enfrenta a ella y empieza a cambiar su comportamiento social. Años y años de abusos combinados con extrañas normas sociales convirtieron la adolescencia del joven en la de un asocial. Poco a poco se convirtió en un mirón al que le gustaba asomarse a las ventanas de los vecinos y escuchar mientras tenían relaciones sexuales. Antes de la mayoría de edad, Joseph se marcha a Linz, una ciudad austríaca, industrial, a varios kilómetros de su pueblo natal. Acababa de terminar los estudios de ingeniería y era la ciudad propicia para encontrar empleo. Allí conoció a su mujer, Rosemary, cuando ésta tenía apenas 16 años. Consiguió un empleo y empezó a formar una familia. Tuvo 2 hijas y un hijo al poco tiempo de contraer matrimonio y rápidamente se convirtió en un miembro respetable de la sociedad. Todo esto lo tiró por la borda cuando en 1967 encontró a una madre joven que salía del trabajo. La persiguió durante todo el camino hasta su casa, donde esperó hasta que se hiciera de noche y, cuando oscureció y todo el barrio se quedó dormido, forzó su entrada dentro del domicilio hasta la habitación de la mujer y allí, apenas a unos metros de la criatura, la abusó brutalmente. Después de que la mujer impusiera una denuncia ante la policía austríaca, Fritz fue detenido y condenado a 18 meses de prisión. Al salir de prisión, Joseph decidió mudarse con su familia de vuelta a su pueblo natal, donde nadie sabía de su pasado en prisión. Un año antes de cometer el abuso, nació Elisabeth Fritz, la cuarta hija de Joseph y con la que guardaba una relación especial desde el principio. En 1977, cuando Elisabeth tiene apenas 11 años, comienzan los abusos sexuales hacia ella. Joseph empieza a fantasear, como él mismo lo llamaría posteriormente, con el fruto prohibido. Empezó tocándola, mostrándole pornografía e insinuándosele. Y así pasaron los años y Elisabeth sufría cada vez más abusos en silencio. En agosto de 1984, Elisabeth decide enfrentarlo y le dice que ha decidido marcharse de casa. Le recrimina los abusos durante los últimos años y le asegura que se muda a casa de una de sus hermanas mayores, ya que todas ellas ya estaban emancipadas. El miedo se apodera de él, ya que además del terror a que pudiera revelar lo que había pasado bajo el techo de su casa, temía perderla para siempre a Elisabeth. Así, el 29 de agosto, cuando Rosemary está fuera de la casa, Joseph sorprende a su hija con un trapo de cloroformo, la duerme y la lleva a rastras hasta el sótano, donde la mantendría presa durante más de 2 décadas, para ser exactos 24 años. Lo que nadie sabía es que, además de sus conocimientos de ingeniería, Joseph Fritz se había apuntado a cursos de formación sobre electricidad y durante los últimos 10 años había realizado reformas en su casa de 2 plantas. Mientras todos pensaban que estaba cambiando el tejado, en realidad estaba construyendo minuciosamente un pequeño apartamento subterráneo de 80 metros cuadrados, con 170 centímetros de alto. Un espacio al que se accedía por un pasillo angosto y a través de una puerta de hormigón de 300 kilos, que se abría con un código que solo él conocía.
Para disimular la ausencia de Elizabeth, Joseph tramó un complicado y macabro plan, que consistía en denunciar la desaparición de su hija ya que ésta era menor de edad. Posteriormente se trasladaría hasta un pueblo a 15 kilómetros de Einsiedeln para enviar una carta a nombre de Elizabeth, en la que confesaba haberse marchado con una secta y en la que pedía a sus padres que no salieran en su búsqueda, ya que ella estaba bien y se había ido por voluntad propia. Una vez la joven estuvo encerrada, atada y sometida, Joseph comenzó a abusarla durante 4 años hasta que tuvo a su primera hija Kerstin. Luego le siguió Stephen, solo un año después. Ambos llegaron al mundo en el propio sótano, sin ayuda médica y solo por los propios medios con los que disponía la joven para atenderse a sí mismas, que eran unas tijeras y unas cuantas toallas. Los abusos no cesaron, mientras Joseph mantenía una estricta presión sobre su segunda familia. Les instaló una televisión para que pudieran tener una noción del mundo real mientras se criaban allí. Les enseñaba fotografías de personas cenando en restaurantes y los castigaba cortándole la luz durante días o negándoles comida. Luego nace Lisa, la tercera hija fruto de los abusos a Elizabeth, y lo hace con una enfermedad que le afecta al corazón. Por ello, el padre se las ingenia para un nuevo plan. Deja a Lisa en una cuna abandonada en la misma calle donde reside la familia, junto a una supuesta carta de Elizabeth, en la que pide que se hagan cargo de la niña por su enfermedad ya que ella no podía hacerlo. Así, Joseph adoptó a Lisa. Fue capaz de criar a la pequeña al margen de sus 2 hermanos, en la parte de arriba de la casa y junto a su mujer y abuela de Lisa. Este proceso lo repitió con Mónica, que nació al año siguiente. No obstante, las complicaciones llegaron con Alexander y Michael, 2 gemelos que nacieron en 1997. Michael llegó al mundo con una complicada enfermedad que no pudo superar, falleciendo en apenas 2 días. La solución de Joseph fue incinerarlo en el horno de la casa. Tanto Alexander como Mónica pasaron a vivir junto a Lisa y sus abuelos, por increíble que pareciese. Félix fue el último en nacer y, como sus hermanos más mayores, le tocó pasar su infancia en el sótano. Los 2 hermanos mayores, Kerstin y Stephen, sufrían de enfermedades constantemente producto de la delicadeza de su sistema inmunológico. Ambos pasaron 19 años en una habitación de 80 metros cuadrados, escondida detrás de una estantería y sin recibir luz solar alguna. Sus cuerpos eran particularmente débiles y el de Kerstin se resintió hasta tal punto que comenzó a dar señales de un fallo multiorgánico. Elizabeth, aterrada, convenció a Joseph de que la llevara a un hospital y ella le escondió una nota de auxilio entre los pantalones. Los médicos indujeron a Kerstin en un coma, encontraron el mensaje entre la ropa y alertaron a las autoridades, que prendieron la búsqueda de la joven desaparecida en 1984. Era 2008 y Elizabeth, si estaba viva, debía tener unos 42 años. La noticia saltó en los telediarios, hasta la televisión con la que Elizabeth llevaba entreteniéndose más de 20 años. Volvió de nuevo a insistir a su padre en que la dejara ir al médico, pero en esta ocasión era ella misma la que necesitaba asistencia médica. Cegado por la confianza y por las ganas ocultas de unificar a sus 2 familias, Fritz dejó que su hija saliera por primera vez del sótano en el que estaba encerrada hace 24 años para ir al médico. Allí, relató a la policía todos los abusos sufridos por su padre. Los agentes de la policía no tardaron en detener a Joseph, que confesó los crímenes y liberó a los 3 hijos encerrados en el sótano. Así, pudieron reunirse con sus hermanos por primera vez, unos hermanos que habían vivido durante los últimos 15 años en el piso de arriba. Tras la evaluación psiquiátrica, la fiscalía decidió imputar finalmente a Fritz por los delitos de violación, esclavitud, incesto, homicidio y secuestro. Aunque en un primer momento solo lo hizo parcialmente, finalmente se declaró culpable de todos los cargos en el juicio, celebrado en el mes de marzo de 2009. Joseph fue condenado a cadena perpetua y a someterse a vigilancia psiquiátrica constante.
Su familia se encuentra en un paradero protegido por el gobierno después de un largo proceso de recuperación psicológica con los mejores especialistas del país. Se les llevó progresivamente a cenas, campamentos y centros de ocio, así como se les animó a realizar actividades deportivas. Kerstin y Stephen aún tienen problemas de piel e inmunológicos, así como la recuperación del fallo multiorgánico de la hija mayor de Fritz fue lento y doloroso. Al ser entrevistado por el diario alemán Bild en 2010, el periodista Wolfgang Einter le preguntaba si se arrepentía de lo ocurrido, y él decía que de eso prefiero no decir nada, lo que había entre Elizabeth y yo era amor. Explicaba Fritz desde su celda. Solo quiero salir de aquí para cuidar a mi mujer Rosemary, pero le he escrito 8 cartas y no me ha contestado ninguna. ¿Será que ya no me quiere? Joseph también ha declarado a su psiquiatra algo realmente horrible. Él aseguraba que nació para violar y pese a ello decía que se contuvo mucho tiempo. Un padre lo es todo para sus hijos. Amor, protección, un compañero, hasta un héroe. Pero, ¿qué pasa cuando la persona en la que se supone más debes confiar y que te debe proteger se convierte en la persona que te hace lo peor del mundo, arruinando tu vida y la de toda tu familia? Sin duda un caso escalofriante por donde se lo mire, prueba de que se puede esperar lo peor hasta de tu propia familia. Si les gustó el video, no olviden dejar un like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el próximo video.